Intenso partido que acaba de terminar entre Uruguay y Cabo Verde. Un partido donde fue muy disputado, donde fue muy intenso, fue muy emotivo, pero futbolísticamente yo pensaría que fue muy mal jugado. Uruguay no está haciendo uso de los recursos técnicos y futbolísticos que tiene. Los jugadores estelares, los que son llamados a cambiar el juego, a liderar el equipo, a mostrar su talento, en especial en esos partidos donde son a vida o muerte prácticamente, no están apareciendo. Y Cabo Verde es un equipo de mucha velocidad, trata de ser aplicado, y es un equipo que funciona mucho emocionalmente. El partido empezó con un dominio de Uruguay, pero no fue un dominio aplastante. Y Cabo Verde realmente no estaba generando opciones de gol. Y llegó ese tiro libre. Y en primera instancia parecía un golazo, pero cuando uno ve la repetición, la barrera se abrió de una manera absurda. Uno no se explica un jugador profesional en una selección histórica como la uruguaya, cómo puede cometer ese tipo de error y abrirse de esa manera en la barrera. Entonces llega este gol de Cabo Verde y Cabo Verde recibe un impulso emocional que le permitió empezar a crecer. Y aquí fue donde Uruguay tuvo, creería yo, los mejores pasajes del partido. Porque empezó a apelar a ese corazón, a ese espíritu, y logró empatar. Y además logró ponerse en ventaja antes de que terminara el segundo tiempo. La verdad, con este resultado yo pensé que Uruguay ya se iba a ir de largo. Yo creí que Uruguay había encontrado el gol que necesitaba para encontrar más confianza de cara al arco, y por eso había llegado el segundo gol. Y yo la verdad dije, no me extrañaría que llegue el tercer y hasta cuarto gol de Uruguay. Ya para el segundo tiempo, obviamente había un ímpetu del equipo uruguayo, pero pasó lo desafortunado y vimos el error gigante entre la defensa y el arquero Muslera, que capitalizó el equipo de Cabo Verde y encontró el empate. Entonces, Cabo Verde obviamente está feliz, o sea, es una selección que debutó y todavía no ha perdido. Y no ha perdido contra España, campeona mundial, en el 2010 y una de las favoritas al título. Y Uruguay, que no es favorita al título, pero tiene 2 campeonatos mundiales de la FIFA. Y bueno, y los otros 2 que dicen los uruguayos que tienen por los Juegos Olímpicos en el 24 y en el 28. Entonces, sí, no ha ganado, pero tampoco ha perdido. Una selección debutante que ya tiene 2 goles anotados. Entonces, claro, imagínense en estos momentos estas pequeñas islas africanas cómo estarán viviendo el campeonato mundial con su selección. Pero a la vez imagínense cómo estarán en territorio uruguayo, viendo un equipo tan impotente, un equipo que por momentos fue dominado por la selección de Cabo Verde. Y lo peor es que fue dominado, pero por culpa de los errores uruguayos, porque es que los 2 goles de Cabo Verde fueron errores inmensos, errores infantiles, errores ridículos, hasta descarados de la selección uruguaya. Entonces, Cabo Verde encuentra en esas circunstancias
y así mismo fue contra España, encuentra momentums que le permiten crecer emocionalmente y por momentos crecen un poco más futbolísticamente, insisto, siendo un equipo muy limitado, pero se toma confianza, se toma confianza. Contra España encontraron un arquero que terminó siendo figura y a medida que pasaba el tiempo y España se desesperaba más, Cabo Verde se consolidaba más en defensa. En este caso nunca se pudo consolidar bien en defensa, pero gracias a los errores de Uruguay pudo crecer y darle un poco más de manejo al partido. Porque si ustedes ven, la lógica del partido hubiera sido que Uruguay terminara metiendo a Cabo Verde en el arco rival. Y la jugada terminó con un tiro libre a favor de Cabo Verde. Que es más, cuando el árbitro finalizó el final del partido, algunos jugadores de Cabo Verde le hicieron el reclamo porque no los dejaron cobrar. Entonces esto habla de cómo terminó desarrollándose el partido. Con un buen manejo de Cabo Verde y un Uruguay totalmente desesperado que no encontró ideas en sus jugadores más importantes, empezando por Federico Valverde, el jugador estrella de Real Madrid, capitán del equipo, capitán merengue, que desafortunadamente no ha podido encontrar su mejor versión en ese campeonato mundial, y tampoco desde el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa. Estaba leyendo algunos comentaristas uruguayos y reclamaban por un doble 9. Marcelo Bielsa, con todo el respeto a su conocimiento, a su experiencia, hombre, yo creo que no hay ningún pecado en decir que es muy terco. No aprendió de su error en Corea-Japón 2002, cuando llegó con la selección favorita al campeonato mundial, y por no jugársela y darse la oportunidad de jugar con Crespo y Batistuta, al menos por algún pasaje del partido, nunca encontró un fácil camino al gol. Y en esta ocasión tampoco pudo jugar con un doble 9. Uruguay tiene jugadores de buena pegada que hubieran podido tener buenos centros, como De la Cruz o como Valverde. Pero aún así, Marcelo Bielsa no se murió porque Uruguay todavía está con vida. Tiene un partido al frente muy duro, pero empató en su ley. Pero es un empate muy malo. Pero es un empate muy, 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 muy malo para Uruguay. Porque Uruguay, después de 2 partidos, tiene 2 puntos. Y los tiene contra los rivales más débiles del grupo, como Arabia Saudita y Cabo Verde. Por lo visto hasta el momento, da la sensación que Cabo Verde es un poco más que Arabia Saudita. Y España hoy encontró el gol. 45 minutos de Yamal, de Lamine Yamal, sirvieron para mostrar una cara totalmente distinta en España respecto al primer juego contra Cabo Verde. De hecho, Lamine solo necesitó 45 minutos y ya el equipo iba ganando 3-0. Ya el segundo tiempo fue un partido totalmente de trámite y se vio mucho más a esa España que es candidata. Y claro, España todavía no tiene su clasificación asegurada. No la tiene al menos como primero del grupo y va por eso. Entonces Uruguay tendrá que enfrentar a un equipo que volvió a ser candidato después del día de hoy. Un Uruguay que hoy jugó de verdad muy mal. De verdad que hoy jugó muy muy mal. Jugó un pésimo partido. Uno no sabía qué debía apelar y nunca encontró el camino. Y tendrá una prueba muy difícil ante el equipo de España. Panorama muy, 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 muy complicado para el equipo de Marcelo Bielsa. Y esperemos entonces que, como otro representante suramericano,
encuentre primero un poco más de capacidad de poner en el campo lo que quiere transmitir Marcelo Bielsa, que la verdad yo no sé el que quiere transmitir, que tenga mejor elección del 11 titular y que nuevamente esos jugadores que están llamados a liderar el equipo pues puedan volver a figurar, porque hasta el momento no lo han hecho. Hasta el momento no lo han hecho, y eso se ve reflejado en la tabla de posiciones. Obviamente, para un equipo como Cabo Verde, todo el respeto, toda la admiración. Yo creo que no hay país en el mundo que nunca haya jugado un campeonato mundial que no haya soñado en tener 2 partidos de esa magnitud y sacarlos en empate. Es muy bueno lo de Cabo Verde, teniendo en cuenta los recursos que tiene, teniendo en cuenta su historia, teniendo en cuenta sus futbolistas. Es de aplaudir, obviamente, y termina siendo esas elecciones que lo enamoran mucho a uno del deporte, del fútbol y del campeonato mundial, porque uno sabe que no importa cuál sea el evento deportivo, no importa cuál sea el evento, siempre hay un tapado. Y ahí está el tapado con Cabo Verde. En conclusión, Uruguay tiene que encontrar nuevamente el camino guiado por esos jugadores estelares. No están apareciendo, no están apareciendo. Y esto le está costando mucho anímicamente. Porque ya lo de Uruguay, el gol dejó de ser el problema, porque tuvo 2 goles, pero cometió 2 errores muy ingenuos que le costaron el empate. Porque es que fueron errores muy ingenuos. Fueron errores infantiles, o fueron errores de amateur, fueron errores de una recocha en la cancha de la esquina del barrio. Esos no son errores de jugadores profesionales que están disputando un campeonato mundial. Y estos errores fueron los que le permitieron crecer a Cabo Verde y darle un punto a Cabo Verde. Y al final, por lo que mostró Uruguay, terminó siendo un empate que no se lo esperaban, pero que terminó siendo justo, a mi modo de ver. Mucho para recomponer el equipo de Uruguay. Los quiero leer. ¿Cómo les pareció el partido? ¿Qué puede mejorar Uruguay? Y por supuesto me gustaría saber qué opinan de Cabo Verde. Seguimos conectados.